Hola, en este video vamos a hablar de la transformación de los alimentos y el impacto en la absorción de nutrientes. Nos vamos a sumergir en el mundo de cómo la cocción de los alimentos afectan sus valores nutricionales y afectan nuestra salud. El índice glucémico es una medida que indica cómo los alimentos ricos en carbohidratos afectan los niveles de azúcar en la sangre después de su consumo. El índice glucémico clasifica los alimentos en una escala de 0 a 100, según la rapidez con la que su contenido de carbohidratos se convierte en glucosa y se libera en el torrente sanguíneo. Es importante tener en cuenta que el índice glucémico es solo una herramienta para evaluar el impacto de los carbohidratos en los niveles de azúcar en la sangre y no tiene en cuenta otros nutrientes esenciales o el tamaño de la porción. Además, la respuesta glucémica puede variar entre las personas debido a los factores individuales como el metabolismo y la respuesta hormonal. Cuando se trata de los alimentos, como en el caso de la papa, el índice glucémico puede cambiar dependiendo de cómo se preparan. La forma en que se cocina, se procesa o se combina con otros alimentos puede tener un impacto en la digestión y absorción de los carbohidratos, lo que a su vez afecta el índice glucémico. Por ejemplo, las papas crudas tienen un índice glucémico moderado a alto, generalmente alrededor de 70 u 80. Sin embargo, cuando las papas se cocinan hervidas o al vapor, su estructura celular se modifica, lo que ralentiza la digestión y absorción de los carbohidratos. Como resultado, el índice glucémico de las papas cocidas disminuye y se ubica en un rango bajo a moderado, alrededor de 50 y 65. El procesamiento adicional de las papas, como el hecho de convertirlas en puré o papas fritas, aumenta drásticamente su carga glucémica. El puré de papas tiende a tener un índice glucémico más alto debido a la mayor liberación de almidón, mientras que las papas fritas a menudo tienen un índice glucémico alto debido a la rápida absorción de los carbohidratos por el alto contenido de grasa y la menor presencia de fibra. En resumen, el índice glucémico de los alimentos, incluidas las preparaciones de la mayoría de las verduras o vegetales, puede cambiar según la forma en que se cocinen o procesen. Cuando los alimentos se hierven o se cocinan al vapor, tienden a tener un índice glucémico más bajo en comparación con la cocción asada o al horno. La presencia de fibra y la retención de agua en los alimentos cocidos al vapor ayudan a ralentizar la digestión, en la absorción de vitaminas, nutrientes y la forma en que se absorben los carbohidratos, lo que resulta en una liberación más lenta de glucosa en el torrente sanguíneo, generando mayor saciedad. Los alimentos crudos o ligeramente cocidos tienen un índice glucémico más bajo en comparación con las preparaciones más procesadas, como el puré de papas o las papas fritas, que tienen un índice glucémico más alto. Sin embargo, es importante considerar otros factores nutricionales y el tamaño de la porción al evaluar el impacto en los niveles de azúcar en sangre. Te recomendamos lavar bien y consumir los vegetales y verduras de la forma más natural posible. Considera no transformar constantemente los alimentos para disfrutar sus beneficios al máximo. Y evita comer alimentos azucarados, procesados y ultraprocesados para mejorar considerablemente tu salud y la de tu familia. Si te ha gustado este video, asegúrate de darle like, suscribirte a nuestro canal y compartirlo con tus amigos y familiares. Juntos podemos hacer conciencia acerca del impacto metabólico que conlleva la transformación de los alimentos y así llevar una vida más saludable.